Buenos días. Vamos a repasar primero los mercados de acciones, los índices de acciones. El ratio entre el Russell y el Nasdaq, si vemos los últimos días, esto es de los últimos 3, 4 días, lo que vamos a ver es que el Nasdaq empezó a performar mejor que el Russell, ¿no? Ahí generalmente yo lo que sigo es el ratio entre los dos, y lo que vimos es que hace 1, 2, 3 días marcó techo el índice, el Russell, y tuvo una corrección. Hace 2 días que está corrigiendo básicamente. Bueno, esos 2 días el Nasdaq siguió subiendo, y eso se da en línea con una suba de los inflows en los ETF relacionados al Nasdaq, que a las empresas tecnológicas, que nos dan a entender de que el mercado está buscando nuevamente riesgo. Cuando miramos el Standard & Poor's, bueno, sabemos que no es el Nasdaq, pero sí las empresas tecnológicas tienen una gran ponderación, entonces lo vamos a ver en línea con eso, subiendo también. Si miramos las empresas emergentes, el ETF de emergentes, tenemos diferentes ETF, pero tenemos, por ejemplo, el EM, que es emergentes, y el ILF, que es de Latinoamérica. Dentro de lo que es emergentes, enfocado en Latinoamérica. Y ahí Brasil tiene un peso bastante grande. Entonces, está bien usar los ETF, me parece que es una buena práctica, pero hay que considerar que, bueno, si uno quiere tener exposición a Chile, bueno, está el ETF particular de Chile, ¿no? Y uno puede armar, por ejemplo, no sé, con diferentes ETF, su posición como quiere, porque bueno, por ahí el otro tiene mucha exposición a Brasil y uno no quiere, o al contrario, si uno quiere más exposición, le conviene. Si comparamos esos índices entre sí, Latinoamérica está performando mejor, y si comparamos contra el Standard & Poor's, Latinoamérica y Emerging Markets viene performando mejor. Venía muy golpeado esos índices, así que bueno, tiene todo el sentido. Esto estoy hablando de una tendencia desde octubre, ¿no? Que viene performando mejor. Y lo importante, o lo que me parece interesante seguir de cerca, es las tasas en Estados Unidos, las tasas, la curva de bonos durante este año, por lo menos el primer mes del año. Lo que estamos viendo es que la curva se está achatando, ¿no? Que es diferente a lo que venía sucediendo a más largo plazo. Entonces, si miramos los últimos 3 meses, vemos que la curva se empinó, pero si miramos el último mes, vemos que la curva se acható. ¿Por qué la curva se achata? Bueno, hay diferentes interpretaciones, pero generalmente hay que considerar que la tasa a 10 años es la que y recibe el impacto directo de lo que se llama los policy makers, ¿no? La Fed en este caso. ¿Por qué? El mercado empieza a ver con cierta preocupación y cierto cuidado el tema de que la Fed va a tener que subir las tasas nuevamente, ¿no? No lo está priceando ahora para el año que viene, pero lo está priceando dentro de los 5 próximos 10 años. O sea, por eso es que miramos la tasa de 10 años. Entonces el mercado considera que la tasa muy posiblemente siga bajando, porque lo que vemos en las previsiones para el año 26, este año, es que la tasa va a seguir bajando, pero después empiezan a haber algunas subas. Entonces ahí el mercado, ¿qué hace? Empieza a pricear eso en los bonos, y la tasa de los bonos a 10 años sube un poco. Como la tasa a 30 años es una tasa más estructural, no tan de coyuntura, digamos, no tan de corto plazo, sino que es un riesgo de la economía más persistente, está subiendo también, porque si miramos en términos absolutos vemos que todas las tasas están subiendo, pero la de 10 años está subiendo un poco más. Y acá podemos pensar, obviamente, o tenemos dos alternativas: pensar que la tasa va a seguir, o sea, que se va a seguir achatando la curva, o que se va a empinar más. Si vemos un riesgo en la economía de más largo plazo, podemos pensar que se va a aplanar más, que se va a empinar más, porque el mercado va a empezar a vender los bonos a 30 años. Todavía no estamos en una zona de riesgo. Pero, y si vemos que el mercado empieza, por ejemplo, a pricear que la Fed va a subir más las tasas en el corto plazo, o sea, en el corto plazo me refiero a los próximos 3 años, no es tan corto plazo, podemos pensar que el corto plazo, o sea, la de 10 años va a subir un poco más. Mi visión en ese sentido es que el trade para mí hoy es más de volatilidad. Si miramos el índice de volatilidad, el MOVE, lo que vemos es que está en mínimos desde el año 21, creo que desde septiembre es la fecha, pero lo vemos en mínimos. Eso lo que hace es que si vamos a mirar las opciones, esto es simple, si vamos a mirar los puts o los calls, ¿cuánto valen? Están baratos.
Y yo lo que creo es que las tasas, la verdad, van a seguir subiendo. O sea, la de 10 años creo que va a seguir subiendo, porque el mercado va a empezar a pricear un recorte de tasas cuando, mi sensación, cuando empiece a haber algunos problemas en la economía. Y por otro lado, sospecho que en la de 30 años también lo podemos llegar a ver, pero puede tardar un poco más. Pero bueno, es mucho más sensible la de 30 años, ¿no? Entonces los futuros son más sensibles, se mueven más fuerte. Con lo cual, mi posición es más acá, compra de puts en los bonos a largo plazo. O sea, a largo plazo en opciones, estamos hablando de 100 días por ahí, 200 días, ¿no? Ni siquiera un año por ahí, pero sí a 100, 150 días y roleando esa posición me parece un buen trade para posicionarme. Por otro lado, metales. Tengo que hablar del oro y de la plata, porque ayer fue un día en donde la plata operó aproximadamente el triple del promedio que venía operando. Venía operando unos 100 millones por día y ayer operó 300, casi 4 veces más, pues 394 por ahí. Ahí tenemos que mirar diferentes indicadores para ver que haya una correlación, ¿no? En el ETF y en los futuros. Generalmente va todo de la mano, porque cuando uno opera el ETF o los fondos operan el ETF por el lado de atrás tiene futuros. Entonces todo el volumen cae en el mismo lugar. Pero claro, no es... no se suma, digamos. Bueno, a ver, uno lo puede sumar, pero lo que uno tiene que entender cómo es la cadena, ¿no? Uno compra el ETF y el ETF compra el futuro. Entonces, bueno, estamos hablando de que es parte de la misma operación. Entonces, ahí lo que vemos fue una gran vela de reversión, o sea, un rally durante el día y una reversión a los niveles de previo del día, incluso más abajo, con un volumen muy alto. Eso es una señal de reversión. Como el mercado viene muy firme, podemos esperar a un rebote tranquilamente, podemos esperar una persistente fuerza de compra, porque acá lo que tenemos que pensar es que el mercado, siempre que sube, hay gente que quedó, compradores que quedaron sin poder comprar, con lo cual cuando baja van a intentar comprar. ¿Qué va a pasar con el precio? Obviamente que nadie lo sabe. Mi sensación o lo que yo miraría acá es sobre todo la zona de máximos, en esa zona de máximos del día de ayer. Me parece que esa zona puede ser la que nos indique si la fuerza compradora es persistente y se mantiene, o si lo que vimos fue un rally en donde ya están entrando los últimos y viene una corrección. Cuando hablamos cuando hablo en estos términos de la corrección o de mirar los máximos, estoy hablando de algo más relacionado a la microestructura de mercado. No estoy hablando de lo que va a pasar en 3 meses, no tengo forma de saberlo. Lo que uno está hablando acá es, siempre hay que pensarlo como, es un sistema de subastas en donde lo que estamos analizando es lo que pasa ahora, lo que puede llegar a pasar mañana o pasado, ¿no? O sea, la corrección son 2 días de corrección. Por lo pronto. Después se puede dar una corrección más larga, pero cuando uno ve que falta demanda, generalmente se está refiriendo a lo que viene inmediatamente posterior, ¿no? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué puede pasar pasado? Es algo parecido a lo que, bueno, con el cobre pasó algo así, porque hubo una corrección y está bajando, y bueno, como decía, con el Russell y con esa figura de reversión y demás. En el oro también hubo un pico de volumen y hoy está subiendo la plata y el oro. No está superando los máximos de ayer, pero está subiendo. Pero alguna acotación acá. Si miramos estadísticamente qué es lo que pasó con el oro tuvo sus mejores 5 días en línea desde el año 2020, que no veíamos algo así. Y si miramos la plata, tuvo sus mejores 2 días desde el año 2008. Desde el año 2008. O sea, estamos hablando de que hay que pensar que también todos los rallies, los mercados tan fuertes, con participación pública como se está viendo, digamos, el proceso, ¿no?, técnico terminan con una gran fortaleza generalmente. Todas las correcciones arrancan después de una gran fortaleza. Con lo cual es algo a tener en cuenta, es algo a considerar. No digo para adivinar techos, pero sí para tenerlo presente, porque puede ser un buen trade. Sobre todo porque las volatilidades están muy altas. Entonces eso da un gran margen a la hora de operar realmente. Pero bueno, hay que ponerse enfrente del tren, no sé que uno se va a vender así alegremente. Yo no lo recomiendo. Si miramos qué está pasando con el mercado en China, sobre todo el de la plata me refiero, Shanghái, en el mercado de futuro de Shanghái, que es un mercado que también opera mucho volumen y que tiene más que ver con el ámbito local chino,
está operando $14 por encima de lo que opera en Londres. O sea, hay una prima, y esa prima tiene que ver con una demanda de entrega en China. O sea, la demanda viene de China. Eso es lo que nos está diciendo el mercado. Si la demanda estuviese en otro lado, si la prima estuviese en otro lado y el descuento estuviese en China, podríamos estar hablando de que la demanda está en otro lado, ¿no? Hoy lo que estamos viendo es que claramente la demanda está en China. Y para cerrar nos queda el Standard & Poor's. Bueno, el Standard & Poor's hablé al principio porque hablé del SPI, del Russell, del Nasdaq, ¿no? Sigo viendo posicionamiento alcista. El otro día vimos una corrección fuerte, pero esa corrección de un día, ¿no? Y esa corrección, hay algo que me parece interesante tener en cuenta, que es que en esa corrección lo que veíamos es que los bonos no estaban acompañando ese movimiento. O sea, lo que estábamos viendo era un sell-off en los bonos y una baja en las acciones. Y ese ruido fue por las declaraciones de Trump respecto a Groenlandia, en donde el mercado, el riesgo que estaba asumiendo no es un riesgo militar, no es un riesgo de guerra, sino es un riesgo de déficit fiscal. Básicamente ese es el riesgo que percibe. Por eso lo que se vio fue un sell-off en los bonos, o sea, una venta en los bonos. ¿Por qué? Porque se percibe que si se hace ese movimiento, si Trump se queda con el pedazo de hielo, como él dice, de Groenlandia, lo que va a tener que hacer básicamente es poner más dinero, y poner más dinero significa más déficit, y ese déficit, bueno, sabemos que puede generar inflación si se sigue financiando la forma que se está financiando. Entonces, el mercado descuenta y hace un sell-off. Si el mercado tuviese miedo a una guerra o algún conflicto armado o algún conflicto, digamos, serio, serio me refiero a conflicto hablando de guerra, básicamente, hoy la reacción sería diferente, hubiese comprado bonos. ¿Por qué? Y porque son los bonos más seguros, sobre todo en un escenario de guerra, y en donde, bueno, tenés Estados Unidos, que es una potencia indiscutible, contra, bueno, algunos países de la Unión Europea que realmente no se cree que vayan nadie cree que vaya a llegar a esa situación. Por eso el mercado no lo está descontando y no lo descontó antes. Todas las noticias es muy importante mirar cuál es la reacción de los bonos. La reacción de los bonos en el corto plazo es lo que mejor cristaliza el entendimiento de las noticias, ¿no? Por supuesto, eso después tiene coletazos en los otros activos. Pero en los bonos es donde las noticias geopolíticas y macro se ven muy bien, se ven muy claras y se ven más limpias. Porque si uno mira las acciones, bueno, lo que uno veía en las acciones es baja, pero esa baja tiene más que ver con el miedo con un miedo incoherente respecto al de los bonos, ¿no? O sea, hay un ruido ahí, porque si el miedo fuese militar, está bien que las acciones bajen, pero si hay un miedo al déficit y a la emisión, generalmente las acciones en principio no bajan, porque son las que mejor capturan estas situaciones de inflación, ¿no? Porque los activos, sobre todo en Estados Unidos, la liquidez va a los activos, como vimos que pasó en el COVID y post-COVID, y vemos que las acciones suben fuertemente. Así que bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos mañana. To the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on